Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video acerca de las matemáticas y en esta ocasión vamos a hablar de distribuciones de probabilidad. Eh, una distribución de probabilidad es un listado de todos aquellos resultados producto de un experimento y la probabilidad asociada a ellos. La distribución de probabilidad tiene un efecto similar o parecido a una distribución de frecuencia que se ve dentro de la estadística descriptiva. Esto es, en una distribución de frecuencia lo que se hace es organizar dicha distribución en grupos pequeños o llamadas clases y se obtienen valores de frecuencia absoluta, es decir, el número de ocurrencias en ese grupo, en esa clase, cuántos grupos pertenecen a cada una de esas clases, y de ahí se empiezan a generar algunos otros datos como la frecuencia relativa acumulada, etcétera. Y de ahí se van a construir también ya las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Bueno, una distribución de probabilidad tiene más o menos el mismo efecto, solamente que hay una pequeña diferencia. En el caso de la distribución de probabilidad, la distribución de frecuencias, lo que hace es registrar lo que ya sucedió, lo que ya pasó, lo que está asentado, diríamos, en los sucesos que ya ocurrieron. Y en el caso de una distribución de probabilidad, vamos a hacer un cálculo de la posibilidad que tiene un valor cualquiera, un valor de variable que ahorita lo vamos a ver, una variable aleatoria, y que esa variable aleatoria está asociada a una probabilidad específica de esa variable. Muy bien, las distribuciones de probabilidad tienen las siguientes características. Ahorita vamos a hablar un poquito de la clasificación. Las distribuciones de probabilidad se clasifican, mejor dicho, perdón, tienen las siguientes características. La primera es que cada probabilidad de un evento en particular tiene una probabilidad entre 0 y 1. Es la misma situación que con probabilidad. Si está muy cerca de 1, tiene amplias posibilidades o tiene amplia susceptibilidad de ocurrir, y si está muy cerca del 0, quiere decir que ese experimento difícilmente o prácticamente no va a ocurrir. Y sabemos que cuando hablamos del punto 5, del medio o del 50%, quiere decir que tiene igual probabilidad de ocurrir que de no ocurrir. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, que es un experimento de probabilidad clásica y que tiene las mismas probabilidades de caer sol o de caer águila. Para quien pues vea este video en otros países, tiene la misma probabilidad de caer cara o cruz, como dicen los norteamericanos, o en la moneda local, pues tiene la misma probabilidad de caer en una cara o en otra, ¿de acuerdo? La segunda característica es que los resultados son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad asociada a una variable no se va a repetir con ningún otro valor. Es completamente ajeno, se excluyen, son distantes, son totalmente ajenos, y que esos dos no pueden juntarse en ningún momento. Número 3, la lista es exhaustiva. Esto significa que la suma de todas y cada una de esas variables aleatorias va a dar como resultado que la probabilidad asociada a ellas, la suma total final me tiene que dar 100% o 1. ¿De acuerdo? Las distribuciones de probabilidad se clasifican en dos grandes rubros. En la primera están las distribuciones de probabilidad discretas, que básicamente son tres. Fundamentalmente hay algunas otras, pero las más comunes dentro de las ciencias sociales, dentro de las ciencias económico-administrativas, son la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Para el caso de la distribución continua, pues ahí podemos englobar básicamente a la madre de todas las distribuciones, la distribución normal, que es una distribución que hablaremos en otro video de ella y que pues prácticamente engloba todas las distribuciones de probabilidad asociadas a variables continuas. Muy bien. Definimos el concepto de variable aleatoria. Es una cantidad que resulta de un experimento por azar y puede adoptar diferentes valores. Diríamos, una variable aleatoria en probabilidad es similar a una variable algebraica dentro del campo de la propia álgebra. Es una variable que puede adoptar cualquier valor. En el caso de una variable aleatoria,
pues tiene la misma situación enfocada a probabilidad. Las variables aleatorias suelen simbolizarse con letras mayúsculas, ¿sí? Puede ser X, Y, Z o cualquier variable, pero preferentemente tiene que ser mayúscula, ¿de acuerdo? Y en el caso de una variable aleatoria discreta, definimos que es una variable que adopta valores claramente separados. Una variable discreta es una variable que adopta un valor entero, es decir, por propio manejo y por conveniencia de las distribuciones de probabilidad, el campo de la probabilidad clasifica estas dos áreas para su mejor manejo, hablando de probabilidades, distribuciones de probabilidad discretas, en el cual las variables que se van a manejar ahí adoptan valores enteros, es decir, por ejemplo, el número de alumnos que forman un aula de clase pueden ser 12, nunca van a ser 11 y medio o 10 un cuarto, sino siempre son o 10 o 11 u 12. Una gallina puede poner 2 huevos, o puede poner 3, o puede poner 5, nunca va a poner 1 y medio o 2 un cuarto, eso no tendría sentido, ¿de acuerdo? Existen muchas variables dentro del campo, sobre todo de las ciencias administrativas y dentro de las ciencias sociales, que por conveniencia se manejan de esa forma, y por esa razón se manejan en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se maneja el aspecto de una distribución de probabilidad discreta, hablando de un experimento común dentro de la probabilidad clásica, que es el lanzamiento de una moneda. El lanzamiento de una moneda es una distribución de probabilidad discreta. ¿Por qué? Porque un lanzamiento de moneda, una moneda que sea legal, evidentemente, o me puede arrojar águila o me puede arrojar sol, o me puede arrojar cruz o me puede arrojar cara. Nunca me va a poder arrojar, pues, me cayó media cara o un 3/4 de cruz, eso tampoco tendría sentido. O me cae una o me cae otra. Y es, diríamos, el experimento más común dentro de la probabilidad, o uno de los más comunes. Como ejemplo, vamos a manejar cuál es la distribución de probabilidad del experimento llamado lanzamiento de una moneda y que aparezcan 3 águilas o llamadas caras, ¿sí? Y vamos a proceder a resolver este pequeño ejercicio de una manera muy sencilla. Vamos a continuar con esta tabla para resolver el ejercicio en cuestión. En la primera columna hemos colocado un consecutivo del 1 al 8 y ponemos 3 columnas que correspondería al lanzamiento número 1, al lanzamiento número 2 y al lanzamiento número 3, y vamos a poner el total de águilas o el total de caras en su defecto, como ya comentamos, ¿sí? En el primer lanzamiento puede ser posible que a mí me salgan sin ningún problema 3 soles o 3 cruces. Entonces, sol, sol y sol, eso es algo posible que sí puede suceder, y el número de águilas o de caras que me están saliendo acá, pues es 0. El segundo posible resultado es, pues, que evidentemente me salga un águila, luego un sol, y aquí sería 1. O una cara y 2 cruces para tener un total de una sola cara. Luego esa misma águila o cara puede salir en segundo lugar. Sol, águila, sol, y entonces me va a salir también una. Y esa misma cara me puede salir también al final, es decir, me pueden salir 2 soles o 2 cruces, luego me puede salir un águila, y entonces también tendría nada más una sola. Después, es posible que me puedan salir águila, águila y sol. Cara, cara y cruz, para tener aquí dos águilas posibles. Luego me puede salir águila, me puede salir sol y me puede salir águila, para que también sean 2. Y luego aquí me puede salir sol y me puede salir luego águila y águila. También nada más me pueden salir 2. Y finalmente, en esta opción me pueden salir, claro que sí es posible, me pueden salir 3 águilas consecutivas, ¿de acuerdo? Entonces, ya construí una distribución de probabilidad del evento llamado 3 lanzamientos consecutivos de una moneda legal. Esto significa que si yo construyo una distribución, o mejor dicho, sí, puedo construir una gráfica y puedo hacer una pequeña tabla en donde voy a anotar mis posibles resultados.
Aquí voy a obtener, diríamos, la variable aleatoria y de este lado voy a obtener la probabilidad. Número de águilas y la probabilidad de la variable aleatoria número de águilas. Y aquí yo tengo lo siguiente, en resumen, quiere decir que si cuando tenga 0 águilas, aquí desde luego yo tengo 8 experimentos y entonces esto en total va a ser el 100%. Para 0 águilas, yo tengo una sola combinación posible para que estas 0 águilas me den. Entonces eso significa que para 0 águilas, yo tengo 1 de 8 posibles, voy a tener una probabilidad de 1/8. Para una águila, yo voy a tener 1, 2, 3 octavos. Para 2 águilas voy a tener 3 octavos. Y para 3 águilas voy a tener solamente una posible combinación, la única, y esto va a ser 1/8. De tal manera que la suma, aquí está la propiedad exhaustiva. 1 más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8 octavos, igual a 1, igual al 100% de probabilidad, que es una propiedad que ya habíamos comentado, la propiedad exhaustiva de las distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tuvimos entonces la construcción de una distribución de probabilidad. Si nosotros hiciéramos un gráfico, aquí vamos a poner 1, 2 y 3. Aquí voy a poner el 0, acá voy a poner el 1, 2 y 3. Y aquí voy a poner las probabilidades posibles, 1 octavo, 2 octavos y 3 octavos. Para 0 águilas yo voy a obtener aquí 1 octavo, ¿de acuerdo? Entonces, para un águila voy a obtener 3 octavos. Para 2 águilas voy a obtener 3 octavos. Y para 3 águilas voy a obtener 1 octavo, ¿de acuerdo? Al ver este tipo de gráfica y por la costumbre, como que nos invita a esta gráfica a tratar de unir los puntos. Mucho cuidado, mucho ojo con eso. No las puedo unir porque estamos hablando de una variable discreta en la cual entre el 0 y el 1 no hay nada. Entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 no hay nada. Son valores discretos. De tal suerte que yo cometeré un error si yo uno los puntos. Los puntos no pueden unirse. La gráfica simplemente queda tal cual ustedes la están viendo. 0, 1, 2 y 3 con una forma bastante curiosa que después, pues si se dan cuenta, tiene un aspecto peculiar. Hasta aquí nuestro video. Vamos a hablar de la siguiente distribución, de la distribución binomial, pero eso será en otra ocasión.